Amados hermanos, la serie es, ¿se acuerdan? Praxis. Los niños y adolescentes pueden pasar a sus salones antes de arrancar con todo. Adolescentes no, se quedan. Los niños sí pueden salir. Bueno, sí. Aquí checando en últimos detalles de... Sí. Ahí está. Muy bien. La serie se llama Praxis. ¿Se acuerdan? ¿Alguien recuerda qué significa praxis? ¿Alguien recuerda? Praxis de práctica, ¿verdad? Práctica. La serie anterior veíamos el tema del carácter, aquellos elementos internos que vienen de parte de Dios y que nos llevan a una vida diferente. Aquellos elementos que construye el Señor en nuestra vida y que nos llevan de muerte a vida, que nos llevan de incertidumbre a paz, que nos llevan de desesperanza a esperanza, que nos llevan de furia a amor, a amabilidad, a compasión. El tema del carácter. Pero una vez que nuestro carácter es moldeado por el Señor, ¿qué sigue? La práctica, ¿verdad? Y entonces estamos en ese momento. ¿Cuántos hicieron su tarea? La semana pasada el pastor les dejó una tarea. Dijo, vean la lista de los 20 dones, identifiquen cuáles son los que ustedes tienen. 1, 2 o la combinación que sea, ¿verdad? ¿Hicieron su tarea, hermanos? Ya vi sus caras. No voy a volver a preguntar. Les voy a pedir que me acompañen, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 4. Empezamos con todo, con tareas y todo. Muy bien. Libro de Éxodo, capítulo 4, y vamos a ir del 4 al 4. Y dice así: sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? ¿Qué hago? Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? ¿Qué es lo que tienes en la mano? Y Moisés dice, una vara de pastor. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió ¿en qué? Una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás, espantado, imagínense la impresión, pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró, y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Amén. ¡Qué maravilla! Cuando nosotros miramos de cerca o de lejos la tradición judeocristiana, toda esta constitución de la tradición en la cual se escribe la Biblia, vamos a ver que hay dos personajes que destacan, inclusive se retratan en el Evangelio de Lucas, capítulo 9 y 30, este momento de la transfiguración de Jesús. Antes de ir a la cruz, de ser llevado a la cruz, tiene un momento especial con Dios y se le llama el monte de la transfiguración. Y hay dos personajes que son icónicos, fundamentales, trascendentales para la tradición judeocristiana, y ellos son Moisés y Elías. Moisés representando a la ley y Elías representando a los profetas. Estos dos personajes, para la tradición judeocristiana, para el tiempo en el que se escribe la Biblia o se empieza a escribir los libros de la Biblia, para el tiempo en el que nacen los primeros cristianos, son personajes elementales para la tradición judía. Lo importante de estos personajes que quiero resaltar esta mañana es que Elías, cuando nació y mientras era niño, no sabía que iba a ser el Elías del que iban a escribir. Moisés, cuando crece Moisés, sigue madurando durante su adolescencia, no se imaginaba que sería el Moisés del cual se escribiría tanto. ¿O ustedes qué piensan? Definitivamente, cuando ellos nacen y van creciendo, no sabían lo que iban a llegar a ser. No tenían ni idea. Así como nosotros no tenemos ni idea también de a dónde nos va a llevar el Señor. En ese momento, ni Elías ni Moisés sabían de que se iban a escribir tanto de ellos. Para cuando Moisés, este varón de Dios, llega y se presenta ante Dios en el capítulo 2 de Éxodo, vemos que aparece una zarza ardiendo, se encuentra con Dios,
Y en ese momento Moisés no era más que un hombre nómada que vivía con su suegro, en la tribu de su suegro, que se dedicaba a cuidar rebaños y que había deconstruido totalmente su identidad, de ser un político, de ser alguien de la burocracia, de ser alguien de la nobleza egipcia, a ser un cuidador de rebaños, que para los egipcios cuidar rebaños era algo despectivo. Entonces fíjense, cada uno de los elementos estaba en un nivel y de repente tiene una transformación y está en lo más bajo que desde su perspectiva como nobleza podía representar, cuidar rebaños. Y aquí tenemos a este Moisés, después de una gran travesía, después de grandes aprendizajes, enfrente de una zarza que no se consumía y escuchando la voz de Dios. ¿Qué tuvo que pasar? ¿Qué pasaba por la mente de Moisés en ese momento? Él se imaginaba que todo lo que iba a vivir iba a ser transformado en ese momento cuando una oveja, una cabra, se extravió. Él creen que se imaginaba que en ese momento en el monte él iba a tener un encuentro con Dios, que iba a cambiar su vida para siempre y que iba a cambiar la vida de todo el pueblo de Israel para siempre. ¿Ustedes lo creen? No lo creo. Moisés no tenía ni idea de lo que le esperaba. Es más, él ni siquiera se sentía alguien merecedor de escuchar la voz de Dios. Él ni siquiera se sentía alguien digno de voltear a ver al Dios de sus padres israelitas. Él estaba viviendo su vida, él estaba trabajando en su cotidianeidad, él simplemente estaba yendo a buscar una oveja perdida. ¿Por qué? Porque era parte de su trabajo, estaba haciendo su trabajo, únicamente eso. Vamos a ver que el primer encuentro con el Señor, que ese encuentro maravilloso, Moisés tiene que identificar quién es delante de Dios. Y se da cuenta que está en un lugar santo. Y Dios le dice, quítate las sandalias porque estás en un lugar santo. Quítate la protección que te ha llevado por tu camino. Quítate esas ideas que tienes de lo que es caminar seguro. Y ven delante de mí, porque aquí no hay más seguridad que la que yo te voy a dar, le está diciendo el Señor entre líneas. Tú estás encontrándote con el Dios de los ejércitos. Tú estás teniendo un encuentro, es el Señor hablándole a Moisés, que no te esperabas, que cuando despertaste esta mañana no te imaginaste que ibas a tener. ¿Y sabes qué, Moisés? Si tuviéramos que dramatizar más el diálogo, no sabes la que te espera, Moisés. Espero que hayas disfrutado muy bien tu desayuno de esta mañana. Ojalá haya desayunado muy bien Moisés en esa mañana, porque en ese momento la vida de él iba a cambiar para siempre. Le dijo el Señor, he escuchado la necesidad y el ruego de mi pueblo, Moisés. Ha llegado a mis oídos el clamor de mi pueblo, Moisés. ¿Y qué crees, Moisés? Que tengo un plan para ti. Y entonces, vamos al capítulo 4. En ese momento donde Dios le pregunta, ¿qué tienes en la mano? Porque Moisés auténticamente en esa irrealidad de esto está sucediendo en verdad, estoy frente a una zarza, estoy escuchando una voz, estoy en un momento sagrado, en un lugar sagrado, estoy teniendo una experiencia con Dios que no puedo experimentar, más bien que no puedo explicar, estoy teniendo una experiencia que me es difícil explicar. Creo que sí estoy teniendo una experiencia que es difícil de explicar. Le dice Moisés a Dios, ¿qué voy a hacer si no me hacen caso? ¿Qué voy a hacer? Porque nadie me va a creer. Van a ver a un pastor de ovejas nómada que vive con su suegro. Eso es lo que van a ver si yo pretendo presentarme al palacio. Pero entonces Dios le pregunta, ¿qué tienes en la mano? ¿Ustedes no creen que Dios sabía qué es lo que Moisés tenía en la mano? Definitivamente lo sabía. Le dice, pues dice Moisés, tengo una vara. Ok, esa vara, tírala. Tírala al suelo, Moisés. Y cuando Moisés tiró la vara, esa vara cobró una realidad sobrenatural.
esa vara se convirtió en algo que Moisés no se imaginó que podía pasar con esa vara. La diferencia es que la vara en las manos de Moisés servía para una cosa, pero la vara en las manos de Dios no tenía límites. Entonces Dios le pregunta, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Y esta pregunta el Señor nos la hace esta mañana a nosotros. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que el Señor te ha dado como una cualidad única, especial? ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Porque eso que Dios te ha dado, que es tuyo, que no te lo va a quitar, que el Señor preparó especialmente para ti, y ahorita les voy a decir por qué. ¿Qué es lo que tú tienes en la mano? ¿Por qué? Porque lo que tú puedas hacer en tus fuerzas no se compara a lo que Dios puede hacer con tus manos, con lo que Él ha puesto en tus manos. ¿Y saben por qué, amados hermanos? Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y déjenme decirlo, aunque suene un poco rudo, pero ningún miembro del cuerpo de Cristo es inútil o no tiene una utilidad. Déjenme decirlo gráficamente. El cuerpo de Cristo no tiene ojos de vidrio, ni patas de palo, ni garfios. Cada uno de los integrantes del cuerpo de Cristo es útil y tiene un don. Así que sí, amado hermano, reafirmando lo que compartía el pastor la semana pasada, el Señor ha puesto algo en tus manos. El Señor te ha dado una vara que tú la puedes usar limitadamente o puedes dejar que el Señor la use ilimitadamente. En otras palabras, a Dios no le interesaba el hecho de que Moisés fuera un simple pastor y que esa vara tuviera una sola utilidad. Aquí lo que pasaba es que Dios le iba a enseñar lo que podía hacer con las manos de Moisés, con lo que había puesto en sus manos. Cuando hablamos de un don, tenemos que tratar de verlo desde dos perspectivas. La perspectiva física, la perspectiva de lo que es ver el resultado de nuestro don, pero no olvidar que es una dádiva que viene de Dios, que tiene una dimensión espiritual. El uso de los dones y los dones que el Señor ha dado para cada uno de nosotros tiene estas dos realidades, de ser de origen espiritual, de tener un fundamento en lo interior de nuestro ser, un algo que a veces no podemos explicar, un algo que a veces no sabríamos cómo determinar, pero que el Señor ha puesto en ti, en tu corazón, y que muchas veces te va a incomodar, y que muchas veces te va a inquietar, y que muchas veces te va a pedir, úsame, aprovéchame. Fue un regalo de Dios, por eso se le llama un don. Pero la otra parte es que no solamente nos lo da para que lo guardemos, sino para verlo actuar, para verlo en movimiento, para verlo en praxis, para verlo en práctica. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice así: cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Primera de Corintios 12, 7. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Número 1, entonces, los dones son dados por Dios y glorifican su nombre. Los dones son dados por Dios y glorifican su nombre. De tal manera que los dones que Dios ha puesto en nuestra vida están asociados a nuestro carácter, hermanos. Los dones van a tener efecto en la medida que nuestro carácter esté conectado con el Señor. Por eso es que en la lista de dones dice que el más grande de todos es el amor. Y sabemos que no hay una fuente de amor auténtica más que provenga de Dios. Así que la única manera de ver efectivos los dones que el Señor te ha puesto es a través del servicio, a través del amor, a través del negarse a uno mismo y verlos actuar en la comunidad.
Están conectados totalmente con el carácter. Moisés tuvo todo un proceso de vida complicado, de telenovela. Ustedes leen Éxodo 2 y carambas, es una historia realmente compleja. Pero todas las historias de los grandes hombres y mujeres de Dios son obras complejas, tal como tu vida y la mía. No es todo Disney, no es todo Barbie, rosa y todo ordenadito y bonito. Son caminos pedregosos, son pendientes, son problemas, son complicaciones. Pero todo eso, todo lo que vivió Moisés, lo preparó para ese momento. Moisés no lo veía en ese momento definitivamente, pero toda su vida fue una preparación. De la misma manera, amados hermanos, cada una de las circunstancias que tú has vivido hasta este momento es algo que Dios va a usar para glorificar su nombre. Es algo que no está desconectado de los dones que Él te ha dado. Es algo que no está alejado de algo que Dios te ha dado para edificar a la iglesia, para glorificar su nombre. Moisés no se sentía capaz de hacer la tarea que Dios le iba a dar. Ni siquiera veía algo valioso en él para llevarlo a cabo. No veía un don en él para poder hacer lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Fue hasta que tiró esa vara, fue hasta que se quitó las sandalias, fue hasta que se quitó las armaduras, se quitó los prejuicios, que pudo ver lo que Dios podía hacer. Los dones están conectados al carácter. Los vamos a ver, los vamos a tocar en la medida que nuestro carácter esté conectado con Dios. Hay una anécdota. Era una señora, ella no viene aquí a Iglesia Altar, ¿verdad? Ahorita van a ver por qué lo digo. Y entonces era Hermosillo, hace una semana más o menos, 50 grados, 3 de la tarde, iba en el carro y un tráfico que había en el Boulevard Morelos, de esos que algo se paró, se descompusieron carros y vemos a esta señora gritando: apúrate, quítate, estorbo ya, y pitando y ya, por amor a Dios, y tratando de salir desesperada, el calor, ¿verdad? Ustedes saben de qué les hablo, ¿no? No actuamos como la señora, pero saben de qué les hablo, ¿verdad? Internamente a veces podemos llegar a sentirnos así. Entonces, ¿qué creen que pasó, hermanos? Llega una patrulla, la detiene. A ver, señor, usted se va de una vez al Ministerio Público, ¿no? Y ya que esté del Ministerio Público, esposada y todo, ve los cargos y dice robo de auto. ¿Qué? ¿Por qué robo de auto? Dice el policía. Bueno, su carro dice Cristo te ama, sonríe, tiene un pescadito, y yo la vi gritando, dije, ¿esta señora se robó el carro? ¿Cómo puede tener su carro eso? Por eso les digo que la dueña de ese carro no viene al altar, ¿verdad? Amados hermanos, los dones están conectados al carácter. Ahí se ven, ahí se prueba. En las pruebas se ve el carácter, se forja el carácter, no en las historias sin complicaciones. Son las pruebas las que terminan de forjar nuestro carácter, las que exponen nuestra dependencia de Dios. Tienes conflictos y quieres buscarle por todos lados, menos por ir a la fuente. Bueno, te vas a tardar más en estar bien. Necesitamos creerlo y recordar eso, amados hermanos. Porque esta es una verdad. Dios te ha dado un don y Él se quiere glorificar a través de tu vida. Entonces hay que trabajar con nuestro carácter, porque está conectado. Es simple esta historia, pero es fuerte, ¿a poco no? Moisés tenía una simple vara, pero en manos de Dios fue una herramienta contundente. Si la vara hubiera tenido vida, nunca se hubiera imaginado estar frente al Mar Rojo, ¿verdad? Viendo cómo se abría. Nunca lo hubiera imaginado. Número 2. Los dones dados por Dios edifican a la iglesia. Recuerda siempre, dice Romanos 12, 3 y 4. Romanos, carta a los Romanos, capítulo 12,
versículo 3 y versículo 4. Recuerda siempre que los dones no son para competir, los dones dados por Dios no son para dividir ni para enorgullecernos, sino para complementarnos unos a otros en la edificación de la iglesia. Lo que Dios te ha dado a ti en su amor, en su conocimiento profundo de quién eres, de lo que has vivido y del carácter que tienes, esa selección precisa que Dios te ha puesto, bueno, no es para competir, ni para dividir, ni para enorgullecerse, sino para edificar. ¿Y cómo sabemos que edificamos? Mediante el vínculo del amor, amados hermanos. Porque como dice Corintios, todo lo que hace sin amor es ruido, es distorsión. Los dones, entonces bien, son regalos de Dios. Inclusive en inglés se ocupa la palabra gift para regalo y para don. Es curioso este tema lingüístico, pero en español sí tenemos, ¿verdad?, la diferencia, regalo y don. Bueno, pues un don es una dádiva, es un regalo que viene de Dios. Es algo que Él da, no necesariamente tú lo pides, Él te lo da. Y sus funciones más valiosas es edificar a la iglesia. Y mientras leía de esto, no podía olvidar una historia que leí esta semana con Joab. Está leyendo un libro de las fábulas de Ésopo. Y una de las fábulas se llama El cojo y el ciego. Y en esta fábula vamos a ver que hay un cojo y un ciego que se están acercando a un camino muy complicado, con piedras, con vados, cerca de un río. Imagínense lo más complejo, ¿verdad? Cocodrilos, hipopótamos, serpientes por todos lados, y tienen que pasar por allí para llegar a la ciudad. ¿Qué pasa? Entonces el cojo ve el camino y dice, pues no voy a poder. Con una pierna y una muleta rota no voy a poder pasar. Y el ciego llega a ese lugar con su vara y dice, ¿cómo está el camino, oiga? Pues no creo que la armes, amigo ciego. ¿Qué podemos hacer para llegar a donde tenemos que llegar? ¿Qué hacemos? Yo no puedo caminar bien, tú no puedes ver. ¿Qué hacemos? ¿Qué se les ocurriría? Eso exactamente. ¿Qué te parece, le dice el cojo, si tú me cargas y yo te guío? Tú tienes piernas muy fuertes, le dice al ciego. Tienes piernas muy fuertes. No sé por qué tienes piernas tan fuertes, pero no puedes ver. Sin embargo, yo sí puedo ver, pero no me sirven las piernas. Hacemos equipo. ¿Qué te parece si caminamos juntos para llegar a donde tenemos que llegar? Y de eso se trata la fábula. Una mano lava a la otra, las dos manos lavan la cara. Los dones que Dios te ha dado, amado hermano, se complementan dentro de la iglesia. Así que el Señor ha traído a Comunidad Altar una configuración maravillosa. Un Dream Team de dones. Amén. Un equipo de ensueño. Porque Él conoce la necesidad de su iglesia, la necesidad de su pueblo. Y no hace oídos sordos. Entonces, amados hermanos, los dones van a ser trascendentes. Los dones que Dios te ha dado van a tener una evidencia tangible si los ponemos en manos de Dios, si dejamos que Él sea quien los dirija. Porque si no, sería como Moisés con una vara, solo sirve para cuidar rebaños. Pero esa vara, dirigida por Dios, no tenía límites. Lo que Dios te ha dado no tiene límites. Recordemos cuál es su función: para edificar a su iglesia, para glorificar su nombre. No hay uno de nosotros que no tenga un don, porque Dios es quien lo está prometiendo, Él lo afirma. Entonces, si de repente puedes pensar, bueno, es que no sé cuál es mi don, yo tengo poquito tiempo o tengo mucho tiempo pero en la iglesia, pero no tengo claro cuál es mi don, te voy a decir la clave para saber cuál es tu don: sirve a los demás. Sirve a los demás.
ahí verás cuál es tu don. A lo mejor tu don no es la paciencia, pero tienes otro don. Sirve a los demás, no te quedes como espectador. El Señor nos pide ser comunidad, y lo valioso de una comunidad es el ver unos por otros, el ser un cuerpo que se cuida, un cuerpo que se interesa por el prójimo, que se toma el tiempo por el otro, que está dispuesto a reaprender la forma de amar al prójimo, que está dispuesto a reaprender la forma de hacer amigos. Sirve. Y recuerda esto: Dios no llama a los capacitados. Dios capacita a los llamados. Ustedes son llamados del Señor, por eso están aquí. Por alguna razón el Señor quiso que tú escucharas esto. ¿No te sientes capaz? No te preocupes, estás aquí, Dios te va a capacitar. Él te va a llevar paso por paso. Él te va a guiar de la mano, pero hay que estar dispuestos en nuestro carácter, en buscarle, en que no nos pase de noche una vida de plenitud con el Señor. El Señor quiere capacitarte. Y lo que Dios te ha dado no es negociable. Él no te lo va a quitar. Pero la pregunta es, ¿qué tienes en las manos? ¿Qué es lo que Dios te ha dado como un don? A lo largo de la vida de Moisés, después de este capítulo 4, vemos que es un redescubrimiento de la realidad. Moisés se enfrentó a situaciones políticas, sociales, inclusive de fe, que no se imaginó que iba a tener que vivir. Sin embargo, Dios estuvo con él en cada momento. Porque si el Señor te ha llamado, no te va a dejar, no te va a abandonar. Él te está llamando y Él cumple todo lo que dice. A veces podríamos pensar que lo que Dios nos ha dado, o estos talentos, o estos dones, no son tan grandes, no son tan visibles, no son tan significantes. Amados hermanos, ¿pero qué es una rama? Las vemos por todos lados. No vemos una rama especialmente por decir, wow, esta rama es especial por una situación u otra. Es una rama. Y Dios usó una vara con Moisés. De la misma manera, ¿qué usó en la vida de David contra Goliat? ¿Qué fue? Piedritas. ¿Qué tiene de maravilloso las piedritas? Nada. Pero en las manos de Dios terminó una guerra de manera épica. Nada de lo que Dios te ha dado es insignificante. Dios no nos va a quitar nuestro don porque Él lo ha dado, pero nos va a preguntar, ¿qué tienes en las manos y qué has hecho con eso que tienes en las manos? ¿Qué has hecho? Ya te lo di y yo te prometí estar contigo y yo prometí capacitarte y llevarte de la mano, pero ¿tú qué has hecho? Y recordar esto, hermanos, no solamente es meter las manos, es toda una vida de dependencia del Señor. Porque los dones tienen esta dimensión práctica, que lo vemos, pero también esta dimensión espiritual, que es la que nos lleva al hacer las cosas, porque Él pone el querer como el hacer. Viene de Él, no de nuestra buena formación. 3. Los dones dados por Dios evidencian una vida de comunión con Dios. ¿Por qué? No sirven de nada si no se practican, si no se llevan a la praxis. Un don, por muy fantástico que sea, no sirve de nada si no se lleva a la práctica. No sirve de nada. Dios ahí lo tiene. Ahí está, lo tienes en tus manos, porque Él te lo ha dado. Pero, ¿qué estás haciendo con Él? Pasa el tiempo y podemos inventarnos cada vez más y más y más pretextos. Más y más y más pretextos. Los que ustedes quieran, amados hermanos, pero el principio sigue siendo el mismo.
Eso que Dios te dio te va a decir qué tienes en tus manos y qué has hecho con eso que tienes en tus manos. En la medida en que servimos y ponemos nuestros dones delante del Señor, experimentamos ese fuego, ese gozo, esa paz de estar cerca de Dios, de ser abrazado y guiado por Él. Llevar a la práctica, perfeccionar lo que Dios te ha dado. Hay un maestro de violonchelo llamado Pablo Casals, un personaje muy importante para la historia de los violonchelos. De hecho, es de los pocos hombres que tiene un violonchelo Stradivarius. Los que han escuchado de esto, pues saben que es algo sumamente caro, carísimo y sumamente raro. Hay muy pocos en el mundo. Bueno, él tiene un violonchelo. Un violonchelo Stradivarius. Y cuando le preguntan al maestro, ¿cómo llegas a estos niveles de interpretación? ¿Cómo le puede hacer un alumno? Y dice el maestro, te voy a dar 3 consejos sobre cómo superarte, sobre cómo llegar a tener esta disciplina. Número 1, practica. Número 2, practica. Y número 3, gracias. Y se fue de la entrevista, hermanos. Qué fácil, ¿verdad? Amados hermanos, praxis. Practicar. Dios ha puesto un tesoro en tus manos, que a lo mejor lo puedes ver como una simple vara. Tú no ves un tesoro ahí, pero Dios te lo ha dado y lo ha puesto en tus manos para edificación de su pueblo, para gloria de su nombre. Amén. Vamos a orar.